por las dudas que quede grabado. Bien. No sé, si alguien tiene... la unidad 1 ya la leyeron, ¿no? Es decir, lo que es la... A mí me faltó un texto, ahora estoy buscando el nombre que no pude conseguirlo. No, me revisé todo para arriba y para abajo, me hice como una guía y ahora te cuento cuál es el libro que no encontré. Dame un segundo y yo busco el nombre. Yo le quería hacer una consulta. Sí, Es sí. el primer año que estoy cursando y lo que más, digamos, como que me pone nerviosa y que como dice la compañera, por ahí leer y eso, a veces por razones particulares, los contenidos, más que uno va leyendo como para irse acordando para el final. ¿Cómo hacer el final? ¿Podemos tener guías? ¿Cómo puede ser ese día? Sí, pasa muy seguido, ¿no? De agarrar y decir, bueno, ya empezamos primera clase, vamos a empezar, qué sé yo, empezar a trabajar el final, ¿no? No, pero ahí está tranquilos que ahora les voy a contar cuál es la idea del final, por qué lo vamos viendo así en el momento cronológico, ¿sí? Y les voy a contar algunos ejes que son claves, ¿no? Que trabaja la historia de la educación, que ustedes ya lo van a ir descubriendo, o lo han descubierto cuando hemos ido teniendo las clases, ¿no? Que tienen que ver con el derecho a la educación, que tienen que ver con la concepción básica. El derecho a la educación va a ir cambiando con el tiempo, ¿sí? Ahora lo vemos. Denme un segundito, ¿sí? No se me vayan. Ahí está. Disculpen que estaba viernes a la tarde cerrando eso. Bien. Del texto de Giver. Hay un texto que es clave para la historia de educación, que es el de Solari. Texto de Solari, hay varios, ¿cómo les podría decir? Varios historiadores, algunos, la gran mayoría trabajó lo que es educación, son doctores en educación, como Pablo Pineu, por ejemplo, también lo trabajó Sarlo, también lo trabajó, Beatriz Sarlo, ¿sí? Inés Dussel, Silvina Beers, todos ellos han trabajado la historia de la educación desde la génesis, ¿no? Que es lo que nosotros comenzamos, analizando un poco la génesis, hasta, digamos, el casi momento actual, que es el famoso quiebre del siglo XXI con la nueva ley, ¿no? La 26206, que es la que todavía no hemos visto y vamos a ver en la última parte. Y en el medio, algunos hicieron hincapié en algunas cuestiones, ya sea en el positivismo del siglo XIX, ¿sí? En la generación del 80, en los gobiernos radicales, ¿no? Es decir, cada uno va haciendo como en los gobiernos peronistas, claramente. La gran mayoría coinciden todos en las dictaduras de la década de los 70, en eso no hay drama, y en el siglo XXI se van escapando y ustedes van a ver que para mi elección yo elegí más a los más jóvenes, digamos, en este caso Pineu es el que elijo, pero también hay un texto que después lo van a ver en la cuarta unidad, que, por ejemplo, de Filmus, que es mejor que cuente él, que está en primera persona, que era el ministro de Educación, etc. Entonces, pero el texto el de Guibert, que es un texto realmente una joya, digamos, de la historia de la educación por el tiempo que tiene, que va a ser escrito así, ¿no? Muy detallado con ideas, ¿no? Esta es la idea que tenía esta es la idea que tenía el otro.
se complementa y en realidad el que ejecuta, digamos, de manera cronológica y amplía todo el eje es el texto de Solari. ¿Sí? Claramente. El texto de Solari es el texto que vos lo agarrás y vos tranquilamente podés establecer, ¿no? Un vínculo y todos los protagonistas y los hechos que van llevando a los que trabajaron, ¿no es cierto?, a los que fueron, digamos, a los que hicieron aportes a lo largo del paso del tiempo en el sistema educativo. Sistema educativo, digamos, no tenemos un sistema educativo hasta finales del siglo XIX, ¿no? Pero lo decimos así como para decir, bueno, estamos englobando todo, ¿no? Todos los esfuerzos políticos, los esfuerzos económicos, también los sociales de la época. Pero, bueno, en virtud, para la pregunta que hacía la compañera, inclusive yo les dejé una línea de tiempo que les permite a ustedes orientarse. Creo que también les dejé algo sobre los presidentes, como para que ustedes, no para que sepan quién eran los presidentes de la época, pero sí para que ustedes puedan tener un hilo conductor, porque la cuestión política es clave en la historia de la educación argentina. Es decir, y hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, nuestro país, es decir, como fue presentando modelos en algunas etapas, estos modelos también contenían el sistema educativo. ¿Sí? Sistema educativo ya propiamente dicho, con la generación del 80, establecido y armado, ¿no? Con un congreso pedagógico, que eso es muy innovador para esa época, ¿no? Eso es lo que vimos en la primera parte. Me da la sensación que, a ver, si ustedes me dicen yo me preparo para el final, claramente la idea sería que puedan tomar el proceso del concepto de derecho a la educación a lo largo del tiempo. ¿Sí? Uno podrá ver que el derecho a la educación en un momento es una cosa, en un momento pasa a ser otra, ¿no? Y ahí, como yo los puse en la planificación y también los trabajan algunos autores, esos imaginarios, ¿no? ¿Qué es lo que se cree, qué es lo que se pensaba lograr, qué es lo que se intentaba lograr con estos sistemas, ¿no? Vieron que el texto de Curto, por ejemplo, que habla sobre la educación en las ideas de los dos, digamos, exponentes fuertes, no son los únicos. No es que uno dice, elegimos a Alberdi y Sarmiento porque eran los mejorcitos. No, en realidad son los pesos pesados del debate, pero hay otros debates que inclusive Curto lo menciona Solari, como por ejemplo Marco Sastre, Paul Grusac, ¿no? Es decir, hay más gente debatiendo el campo de educación, pero precisamente se focalizan y quedan como de un lado o del otro, ¿no? Porque si bien cuando también tiene la política argentina, tiene que ver con el momento político de nuestro país o nuestro territorio, que era, por ejemplo, cuando estaba el federalismo, ambos están de acuerdo, de la mano, odiando el federalismo, odiando a Rosas, que es un impulsor de una educación rural, ¿no? Es decir, de educación también a todos los sectores, pero a la ciudad o a las grandes urbes una educación privada, ¿no? Hay que pagar para educarse en la época de Rosas, ¿no? Entonces, eso, claro, imagínate que imagínense que va en contramano de Sarmiento y la opinión de Alberti también. Entonces, más que era federal, más odio le tienen, entonces se focaliza mucho, pero una vez que Rosas cae y se empieza a armar, digamos, este territorio unificándose con la Constitución del 53 y con otros conceptos más, como por ejemplo el gobierno de Mitre, la presidencia de Mitre, por decir una manera, ahí comienza, digamos, la educación a tomar ya un rol y una postura donde sí están focalizados estos dos señores debatiendo los temas inherentes al sistema educativo, ¿no? Es decir, ¿qué educación queremos? La instrucción, vieron que ustedes lo leen, van a ver que uno habla de la instrucción, el otro habla de la educación básica, esencial, la alfabetización, ¿no? Es decir, alfabetizar antes que nada. Entonces, ahí comienza ese debate que después les permite, y muy bien focalizado, ¿no? Inclusive porque Sarmiento como presidente hace es un hombre que cumple en eso, ¿no? Puede tener 10.000 millones de fallas Sarmiento, pero una de las cosas que tiene positiva es que cumple, ¿no? Con la propuesta, ¿no? Es decir, de alguna manera cuando es presidente no cambia ese modelo, y ninguno de los tres, inclusive Avellaneda también, es uno de los que favorece al sistema educativo que todavía no tiene nombre ni número, por decir una manera, no tiene, digamos, todavía la identidad que va a tener la ley 1420 o que va a tener, ¿no es cierto?, la ley de educación nacional, que se llama primero, y después ley 1420. Todo cerrado con un modelo.
ese es el campo, digamos, entonces ustedes se paran ahí y ustedes pueden, digamos, definir qué es la educación desde el momento que arranca, qué es la educación ya con la generación del 80, qué transformaciones tiene la educación, ¿no?, en la época de los gobiernos radicales, que es uno de los textos también que aparece en la biografía y que creo que lo estuvimos mirando o trabajando. La educación en el peronismo, ¿no?, la apertura real a las masas. Uno dice en real, ¿por qué real? Porque bueno, ahí van a ver que inclusive el texto de Ramallo plantea eso, ¿no? Ramallo es el texto que habla de la educación que va en ese contexto de la década infame, que también tiene una impronta y que después va a terminar abriéndose mucho más a todos los sectores que habían quedado, por decirlo de una manera, fuera del sistema, como va a ser el peronismo, ¿no?, a través de lo que ellos se proponen, que es, digamos, la educación como un concepto básico para todos, pero también explicado con la necesidad del modelo de Estado. Por eso siempre la cuestión política, vuelvo a reiterar, está de la mano, ¿no es cierto?, de qué se hace o qué es lo que no se hace con la educación. Por eso aparecen las escuelas fábricas, la escuela de aprendices de fábrica, ¿no?, con un gran debate social, porque ahí la sociedad ve de malos ojos estos tipos de pasantías, ¿no? Es decir, los chicos trabajaban prácticamente, casi, no gratis, pero prácticamente, por 2 años, hasta que después tenían como una refrenda laboral, ¿no? Y bueno, después quedaban a los 2 años más, y cuando completaban el ciclo, era un ciclo, digamos, de 4 años, como que si hubieran estudiado 7 años el secundario, ¿no? Hacían 2, 3 años de la escuela común, que se conocía una escuela común, que ya existía en esa época, pero no ingresaban al bachillerato, sino que se iban a las escuelas técnicas o a las escuelas fábricas, hasta que nace la escuela técnica que los arranca de cero, ¿no? Que va a venir un tiempito después, inclusive algunas hasta después del peronismo, ¿no? Que el mismo Frondizi y el mismo gobierno de Ilia van a mantener. Hay muchas escuelas técnicas en la Argentina que son después del 55, ¿no? Es decir, nacen posterior porque se sigue manteniendo ese formato del imaginario pedagógico con el modelo de país también, ¿no? Es decir, país en el desarrollismo, en la industria nacional, ¿no? Es decir, no cambia en ese aspecto, ¿sí? No sé si lo estoy mareando un poco, pero para la CELI, es decir, usted cuando agarra y dice, se para y dice, voy a encarar un final, si toma el derecho a la educación, puede tomarlo en cualquier línea y comparándolo entre uno y otro, ¿no? Es decir, qué representaba para la generación del 80, o qué representaba para cuando veamos la ley 26206, que representa actualmente, ¿no? Porque van a ver que el derecho a la educación que nace con esa 1420, que ya venía inclusive discutiéndose antes, se va a mantener a lo largo del tiempo, pero va a ir cambiando y focalizándose en diferentes perspectivas, ¿no? Algunas con más acompañamiento, otras con menos acompañamiento. En la década de las dictaduras, terrible, el derecho a la educación queda prácticamente subyugado a un modelo, especialmente con el último golpe de Estado. Si bien el golpe de Estado del 66 es terrible, ahí aparece el famoso hecho que ustedes habrán escuchado, que es la intervención en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que es la noche de los bastones largos, el suceso de la intervención de Buenos Aires. Y la intervención de la Universidad de Buenos Aires está relacionada con la intervención al Pellegrini, a los colegios nacionales, es decir, no es solamente que golpearon en la Universidad de Buenos Aires los profesores o el rector y quedó ahí. La intervención fue masiva. En el 66 estamos hablando, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El modelo que había desarrollado, que llevaba Frondizi, que lo había mejorado en algún sentido, presupuestado, ¿no?, con el dinero del presupuesto de Ilia, hace un boom, ¿no? Es decir, hay muchísimos egresos, hay intervenciones directas entre la ciencia, la tecnología y el Estado, ¿no? Qué linda época. Pero bueno, fue intervenida duramente por la dictadura de Onganía, que si bien no hace, digamos, no va a ser igual que el del 76, que es el texto que ustedes tienen en la unidad 3, porque en el 76, ahí como los va a contar, bueno, tienen varios, no me acuerdo cuál les dejé, pero creo que el de Álvarez Prieto y el de Pablo Pineu,
realmente la educación para la Junta Militar del 76 es un peligro, ¿no? Es decir, no cambia la figura, ¿no? Es decir, cambia, y eso el derecho a la educación, olvídense, ¿no? Cómo se ve afectado por estos, digamos, estos movimientos que va a realizar la Junta Militar, ¿m? Con una intervención directa, ¿sí? Que eso fue lo que hablamos en la última clase, que tiene que ver con precisamente el cambio de idea, donde la educación se la pone como un hecho político, ¿no? La educación es un hecho político, entonces, es un hecho social, perdón, y como hecho social es un hecho político, y al ser hecho político es subversivo, ¿no? Todos los subversivos ya saben qué pasaba. Así que, claramente, la educación es simplemente una reproductora del sistema tradicionalista, que no, uno puede decir que está bien o está mal el sistema tradicional, pero digamos como que se vuelven a viejas prácticas, pero principalmente con la censura, ¿no? Es decir, ya esto no se puede leer, de esto no se puede hablar, así, literalmente. Estos profesores son un peligro, hay una, sí, ya ahí hay, en ese contexto del 76, hay profesores que tienen que emigrar del país, ¿no? Es decir, no pueden continuar ejerciendo ni estando en Argentina, ¿no? Así que hay una gran diferencia donde ustedes se paren para mencionarlo. Entonces, ese es un eje. Otro eje puede ser, que para mí es uno de los ejes principales, ¿no? del sistema educativo, el derecho a la educación, por lo menos en nuestro país, que es un país que nace un sistema netamente público, ¿no? Es decir, eso es una gran cuestión que han investigado desde otros lugares del mundo, ¿sí? Es decir, para que usted tenga una idea, que eso es difícil a veces que, bueno, se los va a contar Pablo Pineo, pues se los cuento yo también, en el comienzo del siglo XX, entre 1905 y 1910, la Argentina era un observatorio, o sea, la gente venía a observar los resultados del sistema educativo, es decir, los buenos resultados que estaba dando el sistema educativo, porque la alfabetización argentina en menos de 20 años bajó del 72% a casi el 40, 38 puntos. Es decir, muchísimo, creo que en un proceso de entre 15 y 20 años, no recuerdo bien ahora. ¿Sí? Es decir, muy poco tiempo, ¿no? Digamos, la alfabetización tarda a veces mucho por las generaciones, ¿no? Imagínate cuando vos decís alfabetizado, estás hablando de un cúmulo de sociedad, no son los niños, tenés la gente, los adolescentes y la gente adulta. Y el sistema educativo preveía la educación para adultos, ¿sí? Todavía vemos, ¿no? Vemos todavía en la sociedad, hoy pareciera ser como que la escuela para los adultos, tanto a nivel primario, como ya hablamos a nivel secundario, pero a nivel primario, uno podría decir está de más, porque ¿quién no se alfabetizó? Y bueno, sigue habiendo gente sin alfabetizarse, ¿no? Es decir, que tendrá que ver con otra cuestión. Pero para esa época era muchísimo el número, especialmente los inmigrantes, porque la mayoría de los inmigrantes eran analfabetos, la gran mayoría de inmigrantes venían acá, que venían a nuestra zona, por lo menos antes de la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial ya es distinto, ya viene gente con oficios, ¿no? Que viene escapando de la guerra, ¿no? No es un proceso, es un proceso distinto, ¿no? El migratorio. ¿Sí? Pero bueno, ahí tenés las cuestiones económicas, ¿no? Los tres ejes, político, social y económico, son los disparadores para un final, donde vos te podés parar y te podés orientar como quieran los autores, como yo te decía, en este caso Solari como un referente de todo el eje, pero te podés parar en cualquiera para poder llevar adelante un final. El final, en Historia de la Educación, la idea, la gran pregunta que yo siempre hago en el final, ¿quién es el padre del aula realmente, no? Y ahí donde los estudiantes, digamos, se agarran vuelo, ¿no? Es decir, claro, ahí agarran vuelo. El padre del aula es Alberdi. ¿Viste? Y ahí empezamos a ver por qué es Alberdi, ¿no? O por qué es Sarmiento, si realmente fue Sarmiento, o por qué, qué sé yo, no fue otro, qué sé yo. Hay otros dando vuelta. Perón. Alguien me dijo Perón la otra vuelta, que el padre del aula era Perón. ¿Sí? Y lo justificó. Perfecto, excelente. Sí, sí. Hay diferentes padres y madres. Que lo representaba en los libros, lo representaba. No se hagan problema que... yo no les dejé, no sé si les dejé un video. Ah, sí, el peronismo se lo dejé. Para que lo vean, hay una gran... digamos, sin cuestión crítica, ¿no? Porque hay videos que critican realmente a la educación, el modelo peronista, pero yo le dejé un video bastante neutro, por decir de una manera, mostrando
lo positivo, que es muy, muy importante lo positivo del peronismo en el sistema educativo, y también algunas cuestiones que tuvieron de más, ¿no? Es decir, tuvieron de más en algún sentido, como parte, que hoy son utilizadas por los que califican al peronismo como el populismo, ¿no? El populismo todavía es algo que están definiéndolo los expertos, entonces utilizan eso, utilizan a la educación como una de las bases. ¿Sí? Pero eso será otro debate que darán con sociología, no sé si tienen sociología o qué tienen. ¿Sí? Bien. Yo te voy a responder, yo te voy a decir Sarmiento y te voy a justificar por qué después, pero con toda la bibliografía en la mano, y te lo estoy cantando ahora, pero después te lo voy a justificar, ¿sí? Totalmente. Tengo diferentes aristas para defenderlo. Además, independientemente de las creencias que tiene sobre él, lo voy a justificar con todos los textos que me diste. Pero además Grisel, el himno lo dice, ¿no? Sarmiento inmortal, claro. Yo lo aplaudo a él, armó el primer congreso pedagógico, puso mujeres, le importó todo. Me encantó. Yo lo miro y la verdad que lo sigo admirando todavía. Ahora vos te pones a pensar, qué lástima que haya sido tan incorrecto políticamente, ¿no? Bueno, pues por eso te digo, yo voy a votar por Sarmiento. Por eso, no, seguro, por eso estos personajes así, hay que entenderlo en el contexto, ¿no? Es decir, no se puede analizar desde afuera el contexto. Si analizás desde afuera el contexto, lo matás, claramente, ¿no? Un tipo que decía lo que decía de los gauchos, que decía lo que decía de los indígenas, perdón. Él decía indios, ¿no? Los indígenas. Decir, pero muchos, digamos, de estos personajes históricos, si nosotros lo ponemos en este contexto, tenemos que mandarlos todos a la horca, más o menos. Pero digo, a ver, evaluando el contexto histórico o la estrategia, sacando la estrategia, por ejemplo, no sé, yo lo pienso con Hitler, por ejemplo, y la estrategia militar y la convocatoria. O sea, no voy a hacer un juicio de valor de lo todo porque estoy en contra de todo lo que hizo, pero digo, correr todo eso y mirar la estrategia, el movimiento que había en ese momento histórico, las relaciones que tuvo con Inglaterra y un montón de cosas, o sea, todo el entramado, digo, ¿no? Poder correr ciertas cosas y ver la trama, la cabeza que tenía y lo que hizo, eso obviamente que fue un desastre, pero digo, claro, sí, hacer corrimiento de ciertas cosas y poder mirar ciertas otras cuestiones, poder animarse a mirar otras cuestiones corriendo lo malo, ¿no? Sí, de Roca, de Sarmiento. Sí. No, sin justificar nada, sino simplemente hacer un análisis, claro, un análisis de la época, ¿no? Es decir, los totalitarismos tienen una gran, o sea, porque no fue el único, es decir, porque uno diría, porque si no parecía como fue un marciano Hitler, ¿no? Es decir, Franco pensaba lo mismo y Mussolini obviamente, no ni hablar. Y fueron elegidos por el pueblo, ¿no? Es decir, está bien, uno va a decir, bueno, pero es otro contexto. Y sí, nosotros también los hemos elegido los que están, ¿eh? Hay mucha gente que está enojada, a esto, al que vino antes, al que vino anterior, es decir, siempre lo elige el pueblo, es decir, bueno, digamos que es parte de la nobleza de la democracia, ¿no? Pero sí, es bien lo que decís, y está bueno en el contexto eso, ¿no? Analizarlo en esas cuestiones que tienen que ver, ¿no? Como sin justificar, ¿no? Yo no justifico a Sarmiento para nada, pero cuando vos ves el campo de la educación, además la palabra, ¿no? Es decir, porque que es algo la palabra y en el sentido, por eso la canción dice la pluma y la palabra, ¿viste? La palabra en el sentido de que hoy nosotros, como estamos en el siglo XXI, no podemos entender qué pasa con el derecho a la educación, ¿no? Porque si yo en el final les preguntara a ustedes, bueno, después que estás para un 10, Araceli, estás para un 10, y yo te dijera, ¿y ahora qué pasa con el derecho a la educación? Y quedaste, pero mirando para otro lado, porque vos hablas de derecho a la educación, tenían más derecho a la educación en el siglo XVIII o XIX que ahora, te pones a pensar. Es una locura, porque vos me decís, no, pero antes pagaban, y ahora también. Y aún así, pagando, no tienen clase, o sea, es como terrible. Bueno, esto bórrenlo, pero quiero decir, ¿no? Es decir, que no podemos analizarlo fuera del contexto. Entonces, dentro del contexto, tenemos a un sistema que dejó mucha gente afuera, en un momento, que tomó decisiones incorrectas, pero que entre ambos, esta generación del 80 o este modelo, digamos, fue como manteniendo lo que para ellos era crear un sistema educativo, que se va a afianzar con esto es una opinión mía personal, uno de los presidentes más poderosos que hemos tenido, que ha sido Roca, ¿no? Es decir, porque llegar a pelearse con la iglesia para poner un sistema público
y vos a él lo definís como liberal. O sea, hay que Tremendo. pelearse. Yo lo pienso, tremendo. Yo lo pienso cuando lo Claro, leo y digo, qué claro. tremendo. No le importó nada, ¿eh? Hay que pelearse con la iglesia, Arrasó. pelearse con la iglesia a fin del siglo XIX, aparte, ¿no? La iglesia tiene un poder terrible en todos lados, especialmente en Latinoamérica. Ustedes lo saben, lo han visto en algún momento seguramente. Y Perón también se peleó con la iglesia cuando la sacó de obligatoriedad. Totalmente, pero el problema de Perón fue doble por el trabajo que estaba haciendo Eva con la fundación, doble, porque imagínate que ella le lleva la merienda a los chicos, los guardapolvos, las vacaciones, las colonias de vacaciones que todavía existen, ¿no? En Embalse Río Tercero y en Chapadmalal, en el mar, creadas por esto, por la fundación, imagínate cuando en realidad la que manejaba, ¿no? Estas cuestiones era la iglesia como una organización. No digo que esté bien o esté mal, estamos diciéndolo cómo funcionaban, ¿no? Pero realmente tuvo, sí, claramente. Por eso, bueno, después, un día, si ustedes quieren, podemos hablar, pero ahí viene el golpe del 55, ¿no? Cuando la iglesia es la primer promotora, ¿no? del golpe. Pero más allá de eso, bueno, estos modelos que nació, se mantuvo más de 100 años, estamos en el 1420, y dejó la impronta, ¿no? Es decir, no es que salió un modelo y se cambió por otra cosa, ¿no? Quiere decir que estaba realmente, o estuvo realmente pensado para un sistema bastante interesante, ¿no? Es decir, es más, hay un trabajo, yo no se los agregué porque ya no les puedo dar más textos, pero sí, hay mucho más textos, si algún día que alguien quiere profundizar me pregunta y les envío, hay mucho más textos. Hay un análisis de un sociólogo y economista, que se llama Roy Ora, que él plantea la cuestión de, los historiadores lo conocen porque leen bastante historia con él, porque es es economista y habla mucho en el tema de la historia, y él marcaba que la ley 1420, es decir, vamos a sacar el número, la ley de educación popular, ¿no? Garantizada por el Estado, era realmente un mecanismo necesario, imprescindible, para lo que era la enseñanza pública, y estaba pensado para llevarlo al nivel secundario a comienzos del siglo XX, que es el famoso fracaso de Roca con la ley Mañasco. ¿Sí? Roca intenta meter con el ministro Mañasco, en ese momento, que usted creo que está ahí en un texto, y no puede, pero ya él veía que la educación, hasta el nivel preparatorio, que en algún momento se llamó preparatorio también en Argentina, o nivel medio, nivel secundario, fuera garantizada por el Estado, ¿no? Es decir, tuviera ese origen público, ¿no? Esto comparado con un mundo totalmente distinto, ¿no? Fíjense, el mundo era totalmente distinto, salvo Estados Unidos, que específicamente en las colonias fundadoras se establece un sistema muy parecido al de Argentina, pero garantizado y no gratuito, ¿no? Es decir, sería no arancelado, garantizado por el Estado, no arancelado, pero no gratuito, porque había que pagar todo lo que correspondía al derecho a la educación, ¿no? Es decir, el viaje, los útiles, la comida, el guardapolvo, todas esas cosas. Así que la verdad que, por eso les digo, es muy interesante como para que ustedes puedan armarlo y puedan inclusive conducir a plantearse, ¿no? Como un debate, porque esto no es acabado, esto es historia de la educación. Historia de la educación tiene muchas líneas y perspectivas para que ustedes la puedan analizar y la puedan ver. Con datos estadísticos, yo no les dejé el texto, está el texto en el material, pero el texto de Cristina Guerra, que es el que permitió el armado de la línea de tiempo, por ejemplo, tiene datos muy interesantes y estadísticos de cómo se va cambiando, ¿no? cada momento. Entonces, cuando vos llegás a la década infame, que es una década muy interesante para analizar algún día, ojalá si se vuelve a reescribir esa década, que estoy hablando de la década del 30 en adelante, ¿no? Es decir, del golpe de Estado de Irigoyen y la crisis económica a nivel mundial. En la década del 30 hasta la década del 43, ¿no? El otro golpe de Estado, es decir, esos 10, 13 años, fue la época que más escuelas se construyeron en Argentina, ¿no? Es decir, ahí tienen ustedes a la educación acompañando el modelo de ese momento del Estado. ¿Por qué?
Porque el Estado tenía que ser benefactor, necesitaba generar puestos de trabajos, ¿y qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a hacer rutas, puentes, escuelas, ¿no? Entonces, en la década del 30, vos tenés un montón de escuelas por todo el país, diseminadas, con nombre, después les cambiaron el nombre, pusieron número, ¿no? Es muy interesante. Entonces, hasta en ese momento, fíjense que uno puede definirlo como una década infame, sí, totalmente. Ganaron las elecciones porque se chorearon las elecciones, es decir, vamos a hablarlo mal, grosero, que suene grosero, se robaron las elecciones. Por eso ganaron en ese momento los conservadores. Pero la persona que asumió, que es Justo, es militar y ahora civil como presidente, era un tipo realmente desarrollista, ¿no? No desarrollista, progresista. Y cuando le toca mover su juego, ¿no? Como si fuera un partido de ajedrez, no sé si te han jugado una vez, si les gusta, cuando mueve sus fichas, se suma al sistema educativo y lo acompaña como modelo de Estado. Entonces, el año que más escuelas se hacen, te voy a decir, claro, va acompañado también del Estado benefactor que tiene que generar puestos de trabajo, ¿no? En el peronismo pasó lo mismo, en el gobierno de Frondizi igual, ¿no? Todos los gobiernos fueron, digamos, llevándolo de la misma manera. Ya el cambio el rotundo se va a hacer después en la década del 80, pero bueno, eso ya lo veremos en el cuarto módulo. No sé si más o menos los mareé peor o no. Díganme. No, para nada, para nada, para nada. Hablo por mí, ¿eh? Yo vengo derechita. Bien. No, yo también, yo voy entendiendo todo. Pasa, me falta mucho, yo como Grey, vengo atrasado, pero vengo entendiendo todo. Pasa que Y me bueno, tengo que ponerle muchas horas y Es que es muy tengo una- apasionante igual, y es verdad lo que sí, dice Ariel, es como que, ¿viste? A mí me pasa lo mismo, vengo atrasada y me encanta, o sea, escucharlo hablar de historia, me encanta la historia. Estoy de administración, nada que ver, pero me gusta la historia. Pero bueno, voy atrasada con los trabajos. Por eso me conecto cada vez que puedo, no, está los bien. viernes y demás, porque me interesa. No Pero se sí, hagan voy problemas. atrasada con lectura y demás. Así que. Ya les dije, nadie va atrasado mientras tengamos fechas. Fechas tenemos, así que recién a fines de junio tenemos el último módulo. Y en el último módulo, que por ahí lo voy a hacer un poquito más largo, vamos a ver cómo lo organizamos, porque lamentablemente hay mucho en el último módulo, pero lo vamos a recortar. Vamos a ver si necesitamos capacitar 2 horas, porque vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con, imagínense, 80, 90 y siglo XXI, ¿no? Es decir, el 80 es rápido y fácil, el 90 es complicado entenderlo porque es el quiebre del sistema educativo, y bueno, después el siglo XXI con las improntas nuevas, ¿no? Que todavía se siguen armando. Pero lo más importante es, hasta acá, como les decía, que ustedes puedan ir armándose de paciencia y de paciencia principalmente, pero armando las fichas, ¿no? De qué es lo que queremos hacer, ¿no? Es decir, de dónde comenzamos, de dónde iniciamos, ¿no? Que es decir, la educación no comenzó ni en el 810, ni en 1810, ni en 1880. La educación ya es un concepto que viene, por lo menos mirándolo de nuestra mirada, porque esta cátedra de la historia argentina, o sea, la historia de educación argentina, si lo hiciéramos a nivel mundial tendríamos que ir más atrás, pero acá por lo menos de que llegó el español hay un sistema, hay una cuestión del sistema educativo que uno podría analizar, ¿no? Por más allá que haya sido impuesta por la religión, acompañada por el idioma, para romper, ¿no? Las tradiciones y la cultura de los pueblos indígenas. Entonces, realmente la idea es, sinceramente, no partir de allá, pero sí saber que existió, saber que está vigente, saber que tuvimos muy buenos pensadores, realmente creo que perdimos este país, ya hay una opinión personal mía, igual está acompañada por los autores, Tulio Perindongui lo dice, Luis Romero también lo dice. Realmente perdimos una buena oportunidad porque teníamos una persona que conocía todo esto, que es Manuel Belgrano, ¿no? Es decir, Belgrano era una palabra más que autorizada en Europa, ¿no? Es decir, imagínense en el Río de la Plata, era el único criollo con un título, con un trabajo, por decirlo así, que ustedes lo entiendan, un trabajo muy importante en el virreinato, es decir, no trabajaba, sino eras español en el virreinato, y lo perdimos, ¿no? Es decir, y él sí podemos rescatar, aunque sea esas cartas, que él le decía, allá peleando solo en el norte,
che, que la educación contemple a las mujeres, que la educación sea mixta, que la educación tenga que ver con lo rural, porque nosotros somos una colonia, es decir, estaba pensando en las cosas que uno diría son lógicas, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, pensando en integrar a los pueblos indígenas, porque estamos peleando por la libertad, estamos peleando, ¿no? Él lo pensaba ya, entonces es muy bueno rescatar esa lectura de las cartas, ¿no? Es decir, esos textos, ¿no? Y aún así, aunque despectivamente tengamos que, digo despectivamente porque uno cuando lee a Rivadavia es como que lee a Buenos Aires nada más, ¿no? Pero bueno, aunque leamos Rivadavia también tenía un principio básico, ¿no? De implementar un sistema educativo que pudiera, o una educación a nivel global que pudiera significar algo, ¿no? En el territorio, que es justamente el sistema lancasteriano, ¿no? Entonces no es que todo negativo tampoco Rivadavia, más allá que lo dejamos que se quede ahí en la capital federal, nosotros que somos el interior, ¿viste? Bueno, ahí, quédate en capital federal, pero en realidad estaba pensando en una organización educativa más amplia, ¿no? Es decir, buscaba la amplitud. Y siempre les digo esto, recuerden el contexto social, político, económico, que es lo que atraviesa el sistema educativo. Entonces ahí van a ver ustedes que en algunas cosas se estuvo bien, en otras no, en algunas cosas se falló, en otras no. Es decir, salvo hasta la década del 70 que se falla en todo, realmente, por el golpe militar. Anteriormente había, digamos, posibilidades de poder rescatar algún sistema educativo que sea viable, sostenible, y que se pudiera perpetuar, ¿no? Es decir, digo perpetuar en el sentido de estructuras, ¿no? O sea, si ustedes, por eso les digo, la ley 1420 dura más de 100 años, porque es eso, justamente, ¿no? Es un proceso que está armado para eso, ¿no? En los países, y esto ya es un comentario aparte, pero en los países, digamos, que uno analiza, por ejemplo, en el caso, yo digo, no los países nórdicos, porque esos cambiaron los sistemas, pero los países del viejo continente, ¿no? Es decir, no hay que meter a Francia tampoco, pero Alemania, Italia, los países de los Balcanes, los países asiáticos, ¿no? Es decir, no tanto China, pero sí Japón o Indochina, los países del hemisferio norte, en el caso de Estados Unidos y Canadá, han mantenido un sistema estructurado del sistema educativo, ¿no? Es decir, es una educación, es un sistema, ¿no? Estructurado y se mantiene a lo largo del tiempo, solo que va readecuándose al contexto, ¿no? Es decir, con el contexto presenta una cosa, se readecúa, con el contexto presenta otra, se readecúa, ¿no? Es decir, pero nunca se cambia, ¿no? Es decir, acá estuvimos siempre, estuvimos con muchos aportes interesantes, por lo menos hasta la década del 70, hasta finales de la década del 60, y de ahí en más son todos cambios, o sea, rupturas y continuidades, ¿no? Es decir, cambios profundos de sistemas, que no digo que esté bien o esté mal, o sea, en algunos casos sí se puede analizar que está mal, como la ley de educación federal, ¿no? Es decir, la ruptura de la década del 90, pero vamos a ver. Pero estos cambios, ruptura, hacen de que vos no puedas medir a lo largo del tiempo cuál es el resultado que vas teniendo. El sistema educativo se representa siempre, nunca en un corto plazo, sí más en un mediano o un largo plazo, ¿no? Es decir, para hablar de cuál es el efecto del sistema educativo en la sociedad, tiene que pensar en 20, 25, 30 años, ¿sí? Entonces, algunas sociedades por eso no lo cambian, lo van manteniendo, lo van readecuando, y lo que nosotros conoceríamos como una escuela estructurada ha dado o está dando buenos resultados en varios países, como recién decía, en el hemisferio norte. Acá en América Latina hay solamente 2 o 3 ejemplos, pero es difícil compararlos porque no son escuelas, digamos, públicas, o sea, son todas públicas, digo, no son escuelas estatales, de control estatal, ¿no? Como el caso de Chile, o el caso de Brasil, el caso de Perú, ¿no? Es decir, son escuelas que son aranceladas, la gran mayoría, o que tienen un mix, ¿no? Por eso es difícil compararlo, pero en el caso de algunos países como, no sé, por ejemplo, en el caso de Japón, las escuelas son garantizadas por el Estado, pero con un sistema como de leasing, ¿no? Es decir, no importa si vos tenés plata o no, tu hijo lo acepta, lo amoldan al sistema educativo que ellos han generado, que ellos generan, y después vas pagando en cómodas cuotas. O sea, es como un plazo largo.
Pero bueno, en el caso de Estados Unidos es al revés, ¿no? Lo que tiene Estados Unidos es que tiene escuelas que te garantizan la posibilidad. O sea, si vos tenés, digamos, un recurso. En realidad, en Estados Unidos el problema es que no hace falta tener plata, hace falta tener trabajo. Y eso se consigue medianamente bastante bien, digamos, y más con la felicidad laboral que tienen. Pero digo, en el caso de Estados Unidos tener un trabajo, ya les alcanza para mandarlo al hijo a una escuelas que compiten entre ellas, ¿no? Es decir, es loco. Yo conozco el caso de Boston nada más, pero en la ciudad de Boston, que es una ciudad de 1 millón y pico, hay como, no sé, 10 secundarios y compiten entre ellos a ver quién capta, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Es una locura. Entonces, va a decir, trabajan como para tener la mejor excelencia en deporte, en arte, ¿no? Entonces, claro, vos como papá saliste, viste, de la escuela primaria, viste, la School Children, algo así se llama, mi inglés malo, y vas a la preparatoria y te muestran como una carta, como un menú, ¿viste? Acá tenemos esto, acá tenemos el otro. Sí, dice Grisel. Y en el currículum eso es valedero, o sea, no es lo mismo que vos te recibas de la Universidad del Comahue, por ejemplo, acá en Argentina de abogado, que en la UOCA, por ejemplo, en la UCLA, perdón. No es lo mismo, Claro. pero Chile también pasa lo mismo con esto de la financiación de la educación, o sea, ellos también en el sistema educativo tenés que ser bueno en deporte o en alguna disciplina para tener una pseudo beca, y seguís pagando toda una eternidad, vos sos un profesional que está trabajando para su sistema, pero seguís pagando tu educación, es como un leasing. Claro, sí, son En como Estados tipo Unidos, leasing. en Estados Unidos yo, porque estuve un tiempito ahí, y Mirá, vi afuera de los supermercados los soldados que estaban tomando a los chicos, porque trabajan mucho con el ejército, o sea, vos vas al ejército y con eso pagás la universidad. exactamente. ¿Dónde estuviste vos? En el estado del sur has estado, Eh, me parece. En Houston, Ah, en en Texas. Houston, Texas. Sí, sí, estado del sur. Sí, sí, el estado del sur es re común eso. Yo estuve digamos, la experiencia es Boston, que es un estado conservador, ¿no? Es un estado, viste, muy conservador, ¿no? Es decir, de los fundadores, ¿no? Y ahí el sistema tiene establecido esto, ¿no? Que, como decía ella, ¿no? Entonces, hay 2 o 3 preparatorias que realmente es el problema. Y ahí es donde se mezcla el tema de la meritocracia, porque, ¿qué pasa? Hay 2 preparatorias que son la puerta para la Universidad de Boston o la Universidad de máxima calificación, ¿no? Como Washington o la UCLA en California, ¿no? Y hay otras preparatorias que tienen otro sentido, ¿no? Y ¿cuál es el problema? Ahí está la cuestión económica, ¿no? Es decir, tiene que ver con eso. Pero, digamos, nadie se queda, inclusive en el estado de Pensilvania, que hasta ahora es el único, la educación puede ser familiar, es impresionante eso. ¿Sí? El único estado, no me acuerdo si Dakota también lo iba a hacer, pero Pensilvania sí lo hizo, es un estado donde la educación puede estar en tu casa, después vas al colegio a rendir nada más y el estado te garantiza, te certifica el título. Sí, sí. O sea, eso tiene que ver, ¿no? con otras modalidades, pero con una estructura que, vuelvo a decirlo, se va readecuando y no sale de lo que uno mira y representa, ¿no? Los países, por eso le decía, los países nórdicos no podemos compararlos porque venían de una escuela más tradicional, se pasaron a una escuela más social, que es la que todo el mundo habla, escuela finlandesa, y ahora volvieron Tienen a un sistema. más ¿Cómo? autonomía entre los estados. Digo, tienen más autonomía entre los estados como, o sea, no es tan cerrado como acá, unificado. Allá tienen más autonomía los Ah, estados. claro, en Estados Unidos. Y claro, y Estados bueno, y Unidos. es un país federal, como Claro. Brasil, es igual, como Brasil. En cambio, fíjate que Chile no pasa, como dice Licey, Chile no pasa, porque Chile ha estandarizado, entonces hay escuelas secundarias en Chile que tienen estándares, se llama, es decir, como calificaciones, como 3A, 4A, ¿me entienden? 5A. Entonces, claro, la de 5A, la de Jardín de los Condes, en Temuco, es una escuela realmente elitista, claramente. Pero vos mirás la escuela de 2A, que es una escuela, no sé, que está en el Boulevard, no me acuerdo cómo se llama, del Río no sé cuánto, una escuela está en la 2A, y también van con uniforme, y también pagan una matrícula, es decir, ¿me entendés? O sea, hay esas cosas, digamos, son las cosas que hay que analizarlo más de fondo para poder hablar de un sistema u otro. Hay que ver qué pasa ahora que van a modificar la Constitución, ahora que Chile modifica la Constitución, bueno, hay que ver qué pasa. Pero hasta ahora el sistema, en lo que es el campo educativo, ha funcionado así, ¿no? Sigue siendo así. Claro, la crítica siempre es, bueno, pero se viene en Argentina, las universidades públicas, y sí.
Algunos vienen por la excelencia, porque las universidades públicas argentinas son realmente excelentes, ¿no? Totalmente. Hay por lo menos 4 o 5 universidades públicas a nivel realmente muy alto, como la UBA, como la de Córdoba, como La Plata, es decir, realmente cuna, pero que tiene que ver, y ahí vamos otra vez, historia de la educación, tiene que ver con un modelo que se desarrolló hasta la década 60. Entonces, viste, donde vos tenés los Favaloro, vos tenés toda esa gente que dejó una impronta. Hay que ver qué pasa dentro de 20, 30 años. Dentro de 30, 20, 30 años, tus hijos van a poder ver qué pasó con esas universidades, qué pasó con las escuelas, ¿no? Cuando el sistema haga este planteo, este cambio, el corte abrupto que sufrimos en mi generación, que es la década del 90, yo estaba en la escuela del 90, imagínense, el revuelo que había, que no sabía si era del Estado Nacional, si era provincial, no sabía, no sé, una vez te calificaban con número, otra vez con letra, otra vez, claro, es mi generación, ¿no? Y aún así sobrevivimos, hay que ver qué pasa dentro de 20, 30 años con las universidades y con este cosa. Ya lo voy adelantando, las universidades van en declive en Argentina, pero no por la excelencia de universidades, es por el sistema educativo que arrastra desde la década del 90 para acá, va arrastrando como un efecto de caída, ¿no? Que es lo que todo el mundo dice, uy, pero el sistema educativo no es bueno. Bueno, decime qué no es bueno. Y el ingreso a la universidad, entonces tenés razón. Tenés razón. Sí. Si el sistema educativo no es bueno porque el 80% de los estudiantes que ingresan a la universidad se caen de la universidad, si se bajan de la universidad, y tenés razón. Tenés razón. Si lo analizamos por otra cosa, bueno, hay que ver. Porque, le da de comer a la familia y sostiene, bueno, está bien, ahí funciona. Sostiene el barrio, bueno, funciona. Entonces habrá que debatir cuál es la función del colegio en la sociedad, ¿no? Es decir, cuál es la función del sistema educativo en la sociedad. Les digo, del 70 para atrás, eso estaba definido. La educación prestaba dos circunstancias bien claras. O seguías estudiando o trabajando, pero bien claras. Y las escuelas técnicas lo demostraron, porque hay muchas personas que trabajaron toda su vida y se especializaron inclusive saliendo como técnicos, ¿no? Es decir, técnicos mecánicos, maestro mayor de obras, es decir, realmente, ¿no? Es decir, y todavía sigue estando esa gente dando vuelta, ¿no? Que vos lo ves y son constructores y vos decís, fue un técnico maestro mayor de obras. O sea, la escuela prestaba el servicio. Hasta la década del 70, a mitad de la década del 70, eso era muy claro. De ahí para acá se complica. Y soportó, digamos, por el efecto caída, el efecto dominó, pasó el 80 y el 90, por ejemplo, mi generación, que es la del 90, pasó, terminó y pudo hacer la universidad y todavía pudo, pero ahora de ahora en más para adelante, es decir, del año 2000 para adelante, se pone complejo, es muy complejo. En las dos cuestiones, en lo laboral y en las cuestiones de la universidad. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Lo veremos en el cuarto. Yo me acuerdo en el 95 iba a la NET 1, y cambió de nacional a provincial, y estábamos todos desahuciados porque el título iba a ser provincial. Claro. Habíamos empezado con un título nacional y nos cambiaron a la provincial en la mitad de la carrera, así que... Claro. Vos sabés que el conflicto... Y así quedaste, mirá. Sí. Por eso, por no tener un título nacional, Ari. El conflicto... No cambiaba nada, porque eran los mismos docentes. No, la estoy cargando. No cambiaba nada. Lo que sí hubo momentos difíciles, ¿no?, en Argentina por el tema de la universidad, ¿no? Había universidades que no... Por universidades siguen siendo nacionales, ¿no? Como le pasó a Neuquén no hace muchos años, cuando dijo, yo no voy a firmar la ley nueva, nosotros no vamos a entrar en Neuquén y Tierra del Fuego. Las rebeldes, patagónicas, le dijeron, nosotros no queremos la ley 2206, no nos gusta, el paradigma de la inclusión es muy bonito, pero así está mal armado. Tenían razón, en definitiva, después lo vamos a ver la que se viene, pero tenían razón, no sé por qué. Pero si yo la rebelde, te dijeron, bueno, muchachos, los que estudian en Neuquén y en Tierra del Fuego, no pueden ir a la Universidad Nacional. Listo, se acabó la discusión. Pero hace poco Neuquén tuvo que admitir la ley de inclusión, o sea, fue hace poco, con todo un descule, un desastre, porque en realidad entró así como los tortazos a la ley, o sea, por imposición, y entró de culata. 2015 fue el año que firmó, todas firmaron en el 2011, todas las provincias del 2011 fueron a entregarse al sistema federal,
y el 2015 Neuquén, y 2016 Tierra del Fuego, que se hacía mala rebelde todavía. Pero bueno, después lo veremos. Lo que sí está bueno es esto, ¿no? Establecer ese vínculo de qué es un sistema educativo. También, lean a Pablo Pinero, les va a definir, que eso también ustedes lo pueden tomar del debate Alberdi y Sarmiento, que es esa diferencia que hay entre el sistema educativo y la educación. Hay una diferencia ahí, muy clara. El sistema educativo es una estructura, es una serie de cuestiones políticas, económicas y sociales. ¿Qué es la educación? Es el aula. Ese es el aula, que es lo que está salvando, me parece a mí, un poco en la situación. Entonces, y ellos lo definieron. Por eso ellos hablaban en un momento de estos imaginarios. Alberdi lo planteaba como república, porque él era, viste, muy así de leyes. La república posible y la república esperable, la república posible, ¿no? Es decir, qué es lo que pretendían y qué es lo que iban a lograr. Y también todo lo planteaba con el imaginario civilizador, decía él, civilizador, concepto raro, pero de su época, sobre el supuesto del imaginario del niño o del joven que ingresaba a la educación, ¿no? Cómo iba a dar vuelta el paradigma, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí aparece la gran división de lo que es un sistema educativo y lo que es la educación. Entonces la educación es el aula, es todo lo que se plantea para ese lugar, para ese momento, ¿sí? Que ahí hay bueno, ustedes ya saben, ¿no? Han hecho pedagogía y todo eso, o sea, está el diseño, está el currículum del Estado, está el currículum oculto, ¿no? De la formación, está la ideología del docente, la ideología de la sociedad, está todo ahí adentro. Pero eso es educación. Y el sistema es otra cosa. El sistema es el que está fallando ahora y que es el que sostiene lo que está pasando ahora en la educación, ¿no? Para que ustedes lo puedan así analizar, ¿sí? Hay veces que ha pasado al revés, el sistema funciona y falla en la educación también, sí, claro. Sí, sí. Eso se ve mucho también, y se ve mucho especialmente en el ámbito terciario. Como el sistema a veces es sostenible, digamos, tiene una buena estructura y falla la educación. No los mareo más. De mi parte... No, interesante. No nos estás mareando. Bueno. No, exacto, así que esa es la idea. Después cuando cerremos el cuarto bloque, ahí les paso a hablar un poquito sobre el final, pero ya les conté, les adelanté, estuvo buena la pregunta. El final tiene que ver con eso, tienen que prepararse ustedes, pueden traer, yo les dejé la línea de tiempo que hicieron el año pasado. Este año se me borraron todos los tics, se me borraron todos, no quedó ninguno. No sé si han dado una vuelta uno por ahí, pero desaparecieron todos. Ah, está, en serio. Iban a hacer línea de tiempo, pero la clase pasada no había ninguno, no estaba. Pasa que es difícil porque, por ejemplo, en mi caso, muchas veces uno como que se quiere sentar, pero tenemos tanto para leer y, por ejemplo, en mi caso es el primer año y estoy en periodo de adaptación porque hace 10 años que no estudiaba y meterme ahora con todo esto, Claro. y se complica un poco, pero sí la idea es preparar algo como para... Sí. Con tiempo, porque lleva tiempo y aparte estamos aprendiendo a usar las herramientas también y todo eso. Está Entonces, buenísimo. como para anexar todo. Estás en Un primer poquito. año, me decís. ¿Este es tu primer año de profesorado? Sí, sí, es el primer Mirá, año. qué bueno. Entonces, qué bueno. como que es todo nuevo y bueno, y adaptar eso, adaptar todo un poquito, llevándolo. Ah, bueno, pero no te asustes que es re, digamos, es re sencillo si vos tenés definido qué es para vos la historia de la educación. ¿Entendés? Esa es la idea. Por eso es que y por eso que yo sé que me odia, todo el mundo me odia porque genero mucha actividad, es decir, pero es la manera que yo me aseguro que vos lo leas. Lamentablemente, al no tener la presencia, no estar presenciales, decirte yo un sábado, para el próximo sábado tráiganse leído esto y lo explotamos en el aula, al no tener eso, lamentablemente tengo que acudir a dejarte una actividad. Che, mirá este autor, o mirá este video, o mirá esto, y ahí analizaste un tema, ¿no? Y esos temas son los que a vos te permiten armar el final, ¿me entendés? Sí, está bueno también eso de tener distintos autores y las distintas miradas sobre el mismo tema, entonces uno es más fácil incorporar el conocimiento y uno se va adaptando a lo que uno, por ahí la forma de pensar también tiene, o con lo que uno concuerda. Está bueno. Sí, Por ahí sí es tal cual. mucho para leer en poco tiempo cuando uno se está adaptando, pero está bueno eso de las distintas miradas de los autores. No, sí, tal cual, tal cual.
Tal cual. Pero bueno, quédense tranquilos tranquilos que todavía tenemos tiempo. No hay Perdón, problema. pregunta. ¿Cuándo es nuestro próximo encuentro? El Solo tengo 26, no, 25 sí, de junio. de junio, sí. Y ahí nomás se cierra, porque creo que ya ahí nomás empiezan las vacaciones y eso. Yo ahí por eso les decía, vamos a analizar algunas cuestiones, les voy a generar una actividad, o dos actividades tengo que generar ahí, sí o sí, no puedo escaparme de ahí, para el final, para que ustedes, yo al final a ustedes. 2 actividades, que esa después vamos a ir viendo cómo me la entregan, porque creo que nosotros nos obligan a cerrar la nota ahí a la semana. La nota me refiero al aprobado, el cursado o no. Entonces, en base a si ustedes fueron, si están entregando y eso, hacemos un pacto de caballeros o de damas y listo. Pero pregunto, ¿qué posibilidades hay de que lo subas igual? Mm. Porque capaz que nos podemos acomodar y entregarlo en tiempo, porque ya nos preparamos para rendir los finales. Dice, Bueno. y que haya un pacto de compromiso para aquellos que todavía, digamos, por los tiempos y Claro. el apretamiento, y los que si podemos, nos acomodamos, podemos tener la opción de entregarlo en ese tiempo también. Sí, no, pero eso queda abierto, eso queda sujeto, no hay problema. Porque la idea es, lamentablemente el bloque 2 está sobre el final. En diciembre pasa igual, ¿eh? Termina el bloque 2 y a las 2 semanas tenés que empezar o por lo menos pensar en anotarte para el final. Creo que es así ahora, ¿no? No sé, no recuerdo cuándo es la fecha para anotarse, si es ahora o en agosto, o fines de julio. Pero bueno, sí, no hay problema. El tiempo lo tenemos, no hay drama. ¿Sí? Eso no hay problema. Gracias, Flavio. Ningún problema. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, No. a descansar entonces y que tengan un lindo fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Que Chao. anden bien. Gracias, profe. Que anden bien.